El senador Hernán Larraín es nuestro invitado del día de hoy, aprovechando en el último bloque, en los pocos minutos que nos quedan, de hablar también de un poco de contingencia política. Decía, me cuelgo de sus palabras al final, decía usted, tal vez este tema no está en el primer plano de la agenda, pero es de suma importancia y es necesario abordar. Estamos hablando del tema de los derechos humanos y la subsecretaría. Uno podría llevarlo a otro campo, que desde el punto de vista del discurso del gobierno también, el desempleo, el crecimiento económico, la seguridad social, etcétera, la delincuencia son prioridad, pero también se puede avanzar en reformas políticas, ¿o no? Evidente. Yo creo que se ha producido una discusión que a mi juicio no es correcta. Es evidente que un gobierno tiene que responder con primera prioridad a aquellas demandas de la gente, aquellos problemas que son por los cuales la gente elige a los gobiernos. Y lo elige porque quiere que se resuelva el problema de educación, que haya una buena reforma de salud, que no haya inseguridad pública, sino que tranquilidad y paz ciudadana, que haya menos pobreza, que tengamos solucionados los problemas de centralismo para descentralizar y regionalizar el país. Esas son las inquietudes primarias, las más esenciales de la gente. Pero eso no significa que no hayan otras que le preocupan a la gente, pero claro, en el común de las personas si están sin empleo o tienen mala atención de salud, o si los niños, los jóvenes, los estudiantes están recibiendo una mala educación, esas son las cosas por las cuales uno sale a la calle. Pero eso no significa que no nos podamos preocupar de temas como la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una reforma educacional y a lo mejor hacer avances en salud y en otras materias, a lo mejor el Estado necesita de más recursos. Y eso significa hacer una mirada a la estructura tributaria, revisar cómo está la carga, y probablemente si la revisamos vamos a ver que está muy fuerte para la clase media y los sectores vulnerables, y podría ser más fuerte para los sectores que tienen más ingresos. A lo mejor podemos cambiar esa estructura tributaria y generar más ingresos, y con esos ingresos adicionales podemos resolver el problema de la educación, del empleo, de la salud. Eso, claro, esa reforma tributaria a la primera mirada de la gente, al primer sentimiento ciudadano, no aparece como la necesidad, porque aparecen las otras. Pero eso no significa que no sea importante. ¿Y la electoral? Y la electoral también, porque la electoral implica un perfeccionamiento de la democracia. Acabamos de aprobar una ley que es clave, que es la ley de inscripción automática y voto voluntario. Esa ley va a incorporar a 4,5 millones de personas a votar. O sea, el mundo político tiene que ver cómo va a captar esa gente que no ha querido inscribirse. Pero ¿por qué Entonces eso significa que hay que priorizar leyes que ayuden al perfeccionamiento democrático y en los cuales el sistema electoral que elige parlamentarios, porque en Chile hay 4 sistemas electorales, la gente no tiene mucha claridad de qué estamos hablando cuando hablamos del binominal. Hay un sistema para elegir alcalde, otro para concejales, otro para presidente y otro para parlamentarios. Este es el binominal. Y creo que es importante que se perfeccione para lograr una mayor competitividad en el sistema parlamentario. Pero el no sistema de cree elección usted que parlamentario para que se engarce con la inscripción automática, con la mayor cantidad de electores y logremos atraer a la gente a las urnas y lograr respaldo y recuperar la credibilidad de los políticos. Justamente por eso, ¿no cree usted que todo este episodio le ha perjudicado a la UDI en cuanto a la imagen en la opinión pública de aparecer reaccionario, no querer cambio y decir, no como lo explico hoy día usted, sino que mire, lo importante aquí son toda esta otra agenda del gobierno y la otra no son prioridad de la gente, así que dejémosla para después o cuando se pueda ver? Eso es lo que queda como dando vueltas. Son como cuestiones de énfasis. Lo que pasa es que la percepción ciudadana probablemente, si uno le dice, mire, que nuestra principal preocupación es la reforma tributaria y es la reforma electoral, la gente con razón va a decir, bueno, pero esos no son mis problemas. Cuando la UDI dice, mire, lo que nosotros tenemos que poner primero en la agenda son las inquietudes sociales que la gente tiene, está tratando de decir que esa es la labor a la cual el gobierno no puede dejar de dedicarse. Ahora, no es incompatible con hacer las otras cosas. Como yo he dicho, uno puede caminar y comer chicle a la vez, siguiendo un viejo dicho un presidente americano que se decía que no podía hacer las dos cosas a la vez. Bueno, pero los gobiernos y los países pueden hacer muchas cosas simultáneamente, porque uno puede estar trabajando en un minuto dado en un área, en un espacio, un proyecto de reforma, y en el otro, porque no podríamos decir que no podemos trabajar la reforma educacional simultáneamente con la reforma de la salud o con la reforma o con las medidas para tener mejor seguridad ciudadana. No, se pueden hacer simultáneamente. También se puede hacer una reforma tributaria, también se puede hacer una reforma electoral, también se puede crear una Secretaría de Derechos Humanos, que probablemente si uno le pregunta a la gente si esta sería una de sus prioridades, a lo mejor la gente no lo advertiría como tal.
Si uno le informa y le explica, lo consideraría muy importante. Pero así, de buenas a primeras, en forma espontánea, la gente no lo pondría. Pero es algo importante para el país. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Y es por eso que hoy día hemos querido hablar más en detalle de esta iniciativa. Se nos acabó ya el tiempo. Pero justamente, al tener más elementos de juicio, al informarse un poco más, seguramente el ciudadano común dirá, claro, esto también me afecta en mi diario vivir. Senador Larraín, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora de conversación informativa. Sigue aquí en las pantallas de CNN Chile.